Uno, dos. Buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que están aquí, qué bueno tenerlos en casa. ¿Me le subes un poquitito, Alexis, porfa? Para escucharme, en esta. Para escucharme aquí. Ok, uno, dos. Bienvenidos sean todos ustedes, es un gusto tenerlos aquí. Así como dijo Darwin al iniciar este evento, Darwin nos dijo que estuvimos orando por cada uno de ustedes y es una realidad. Estuvimos orando por cada uno de ustedes porque pudieran estar aquí hoy en esta reunión y de verdad que nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. ¿Sale? Les voy a pedir que se pongan cómodos. Se pueden poner cómodos. Si estás con tu silla, puedes girar tu silla. No pasa nada, puedes girar tu silla, te puedes acomodar para que no estés todo el tiempo de un lado y te vayas a lastimar al final el cuello. Así que ponte cómodo. ¿Ok? ¿Ya están cómodos? Para que no se me vayan a dormir, ¿eh? Ok, muy bien. Me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor. Me gustaría que me acompañaran en una oración. Pongan su teléfono en vibrador, en silencio, para que no haya motivos de distracción y podamos tener un buen tiempo, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, en que nos permites estar aquí reunidos como matrimonio, Señor. Te pedimos, Padre eterno y glorioso, que en esta noche hables a la vida de cada una de estas personas. Sabemos, Señor, que hemos estado orando por cada uno de ellos para que no haya impedimento y pudieran estar aquí en esta noche, porque sabemos que traes una palabra para ellos. Eres tú, Señor, quien diseñó el matrimonio, eres tú, Señor, quien dio origen al matrimonio, Señor, y sabemos que tú lo bendices, que tú te agradas, Señor, con aquellos que guardan su matrimonio, aquellos que cuidan su matrimonio, Señor, de una forma en pureza y en santidad. Te pido, mi Dios, que a través de este mensaje puedas hablar a cada una de estas personas, que hables a su corazón, que no sean mis emociones hablando, que no sea mi sabiduría impartiendo este mensaje, sino que sea tu Espíritu Santo hablando la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, quiero comenzar leyéndoles un artículo. Este artículo se publicó en el 2009 por una revista que se llama Colegio Americano de Cardiología. Y dice así: el artículo incluyó la revisión de 44 estudios publicados anteriormente sobre la enfermedad cardíaca. Encontró que la ira y la hostilidad estaban relacionadas con un aumento de los eventos de enfermedades coronarias, como un ataque cardíaco en personas sanas y un pronóstico desfavorable a aquellos que ya tenían un antecedente de enfermedad cardíaca. La falta de perdón es una forma de estrés, por lo que cuando nos aferramos a perdonar, es como si estuviéramos activando la respuesta del cuerpo, o la respuesta de lucha, o una huida crónicamente. Sabemos que activar esta respuesta de forma crónica lleva a un desgaste del cuerpo. Puede que no sea sorprendente que cuando nos comprometemos con el acto de perdonar, podamos comenzar a desactivar la respuesta del estrés y los cambios fisiológicos que lo acompañan. También veía otro artículo de una universidad de Stanford y decía que descubrieron que mujeres que reprimían sus emociones o aquellas mujeres que tenían falta de perdón tenían más probabilidades de mostrar alteraciones en el equilibrio normal de la hormona del estrés, o mejor conocida como el cortisol. Dice que esta falta esta retención de emociones o esta falta de perdón, dice que puede provocar alteraciones en la respuesta del sistema inmune. Y dice que las enfermedades que pueden surgir por falta del perdón
puede ser cardiovascular, puede ser una tensión muscular, facial, puede ser efectos del cortisol, colesterol y reactivar autonomía. También puede afectar al sistema inmune y puede aumentar la probabilidad del dolor crónico, daño cerebral, traumatismo e inclusive el cáncer. La falta del perdón, obviado, déjame y te digo que no has perdonado. Tú dices que perdonaste, pero no has perdonado. Porque realmente aún hay dolor en tu corazón, aún hay amargura en tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 12, que es el versículo central de este tema. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice: y perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el Señor Jesucristo quien está enseñando a sus discípulos a orar. Sus discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y Jesús les dice: claro que sí. Y en esta oración tan conocida como el Padre Nuestro, que no es que les dijo, van a orar de esta manera, tienen que orar el Padre Nuestro. No, simplemente les estaba dando un modelo a seguir de cómo orar. Pero en esto le dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ese es el tema que tenemos en esta noche, el perdón en el matrimonio. Porque muchas veces decimos que hemos perdonado a nuestro cónyuge de una manera correcta, pero no es cierto. No es cierto. Porque cuando sale un problema, le sacas a relucir lo que sucedió hace 2, 3, 4, 5 años. Otra vez, ¿verdad? Como aquella vez. Y te dice: oye, eso fue hace 5, pero está presente, como si hubiese sido ayer. Pero realmente no hemos perdonado correctamente. Yo sé que cuando éramos niños ya o adultos, yo sé que las películas de dibujos animados, yo sé que las novelas de Televisa, yo sé que las películas nos enseñaron que una vez que te casas, felices para siempre. Una vez que entras al matrimonio, felices para siempre. Pero déjame y te digo algo: tú, si estás aquí, piensas casarte algún día, y tú, si estás casado, ya sabes que no hay un feliz para siempre. No hay un feliz para siempre. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú y yo entramos al matrimonio, en el matrimonio va a haber desacuerdos, en el matrimonio va a haber discusiones, en el matrimonio va a haber ofensas, fallas, desilusiones. Todo eso hay en el matrimonio, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O hay alguien aquí que esté viviendo el feliz para siempre? Quizás hasta te venías desgreñando antes de llegar a la cena y yo ya no voy a ir, síguele, yo ya no voy. No hay un feliz para siempre. Necesitamos entender que en el matrimonio nos vamos a enfrentar a todo esto. Ojo, no estoy justificando las conductas, claro que no. Pero son a las cosas a las cuales nos enfrentamos en el matrimonio. Pero algo que te puedo recomendar, que lo que debe de haber en tu matrimonio y el tema central de tu matrimonio debe de ser Cristo. Debe de ser Cristo, ese debe ser tu tema central. Dios debe estar dentro de tu matrimonio. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces es difícil de romper. ¿Por qué de 3 dobleces? ¿Por qué un cordón o una cuerda de 3 dobleces? Porque eres tú o tu mujer, tú y Dios. Porque lo que Dios unió dice que no lo separe el hombre. Entonces, necesitamos comprender que el matrimonio nació en el corazón de Dios. El matrimonio no lo inventó el hombre. El matrimonio fue creado, fue diseñado por Dios. Por Dios. Si tú, hay algunas personas que dicen, el peor negocio que puedas hacer en esta vida es casarte. Lo que ellos ven como el peor negocio, para Dios es santo, para Dios es puro, para Dios es bueno. Yo sé que algunos dirán: Uziel, yo esto de mantener
estas cosas en mi matrimonio, eso del perdón, eso de estar en paz. Yo sé que esto es imposible, porque si tú conocieras la esposa que me tocó, tú conocieras el esposo que me tocó, tú sabrías que en esta casa no se puede tener paz. Déjame y te digo que con la ayuda de Dios sí. Con la ayuda de Dios se puede. Yo estoy convencido que si Dios no estuviera en mi matrimonio, mi esposa y yo ya no estuviéramos juntos. Yo estoy convencido de ello. ¿Por qué? Porque es Dios quien gobierna nuestro matrimonio. Porque ella puede tener una opinión, yo puedo tener otra opinión, pero al final su opinión y mi opinión salen sobrando. Tú piensas esto, yo pienso esto, porque al fin y al cabo somos dos pecadores, dos cabezas, viviendo en la misma casa. Tú piensas esto, yo pienso lo otro, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? Y vamos a lo que dice Dios, vamos a lo que dice la Biblia. Si yo te preguntara en esta noche, ¿quién controla tu matrimonio? ¿Quién dirías? Yo sé que alguna que otra mujer diría, pues yo, mi matrimonio yo lo controlo. Yo tengo que llevar el control, porque si se lo dejo a nos perdemos. Y algunos otros dirían, el matrimonio lo controlo yo. Yo controlo a mi mujer, yo controlo todo. Si tu respuesta fue, el matrimonio lo controlo yo, estás mal. Porque quien debe de controlar tu matrimonio es el Señor. Quien debe de controlar tu matrimonio es Dios. ¿Cómo lo va a controlar Dios? A través de su palabra, a través de la Biblia. Cuando nosotros recordamos nuestra posición delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Te aseguro algo, va a ser más fácil perdonar a nuestro cónyuge. Cuando nosotros, repito, recordamos nuestra posición delante de Dios, va a ser más fácil perdonar a nuestro cónyuge. Va a ser más fácil, de verdad. Pero muchas personas pueden decir, no, pero yo estoy bien, yo he perdonado a mi mujer, yo he perdonado a mi esposo, y estoy bien. ¿De verdad estás bien? ¿De verdad estás bien? Inclusive hay algunas parejas que pueden durar días, semanas, sin hablarse, sin dirigirse la palabra. ¿De verdad crees que es correcto? Inclusive hay muchos matrimonios viviendo en la misma casa, pero realmente están divorciados. Cada quien duerme en su propia cama, cada quien paga las cuentas por separado, cada quien maneja su dinero, cada quien le da la educación como quiere a los hijos. No están en común acuerdo. No están en común acuerdo. Cuando nosotros vemos quiénes somos delante de Dios, nuestra condición delante de Dios, es más fácil poder perdonar al prójimo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y antes de hablarte de lo que es el perdón, déjame y te digo qué no es el perdón. Antes de hablarte lo que es el perdón, déjame y te digo qué no es el perdón. El perdón no es un sentimiento. El perdón no va a nacer de un sentimiento, así como los celos, como la ira, no nace de un sentimiento. ¿A quién le nace perdonar al ofensor? ¿A quién? ¿A quién le nace? ¿A quién le nace decir, me ofendió? Mira qué bien me siento, cómo quisiera ir a perdonarlo? ¿A quién? A nadie. A nadie le nace salir y perdonar a una persona. Si tú estás esperando que de ti nazca ir a perdonar a alguien, no va a salir. No va a salir.
Porque realmente el perdón es un mandato. Es algo que el Señor Jesucristo nos dejó. No dijo, dependiendo como la persona se porte, dependiendo como la persona actúe, tú tienes que perdonarlo. Dijo, no. Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro se quiso ver muy espiritual, se quiso ver, híjole, con un corazón agradecido, porque la ley decía, o los maestros de la ley decían que tú podías perdonar a una persona 3 veces. 3 veces. Pero Pedro se quiso ver más allá y le dijo, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 7? Como para que Jesús diga, ese Pedro, qué compasivo. Le dijo Jesús, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y ese 70 veces 7 es un número infinito. O sea, no, siempre. Necesitamos perdonar. Entonces necesitamos entender lo que no es el perdón. El perdón no es un sentimiento. No es un sentimiento. No va a salir así, siento perdonar a alguien. ¿A poco sientes perdonar al amante con la que te engañó tu esposo o tu esposa? ¿Realmente lo sientes perdonar? Claro que no. Claro que no. No va a salir porque te lastimó, te hirió. No vas a hacerlo, no quieres hacerlo. Por eso es un mandato del Señor. Perdonar no es olvidar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que la persona que perdona, olvida. No, claro que no. Claro que no. Pues el Señor nos hizo con memoria. Nos hizo seres racionales. ¿Quién olvida? ¿Quién olvida? ¿A poco a veces no viene a tu mente las cosas que viviste de niño, que pasaste en tu juventud, o las cosas que aún vives en tu matrimonio? Porque el que perdona no olvida, claro que no. No podemos decir eso, que el que perdona olvida. El perdón, lo que no es el perdón, también el perdón no es excusar. ¿A qué me refiero con esto? Que el perdón no es excusar. Cuando nosotros perdonamos, no barremos el comportamiento de nuestro cónyuge así como por debajo de la alfombra, donde nadie lo vea. El perdonar no es justificar a tu cónyuge. Así me habla cuando está enojado, así me ofende cuando está enojado. Así es él. A veces se le pasa la mano. No me pegó tan recio, mira, ni se nota. Eso no es perdonar, eso no es el perdón. No es justificar las acciones de tu cónyuge. Santiago dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado. Es pecado. Entonces, perdonar no es excusar. Entonces, si ya vimos que no es el perdón no es un sentimiento, el perdón no es olvidar, el perdón no es excusar. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Y fíjate, aquí hay una definición de perdón. Dice, el perdón es un acto de voluntad, una decisión de no pensar o hablar de lo que alguien me ha hecho. Es un proceso activo que implica una decisión consciente y un modo de actuar deliberado. Es la cancelación de una deuda en la que su cónyuge ha incurrido debido a una conducta o palabras indebidas. Otra definición de perdonar es, perdonar no es olvidar, es recordar y volver a dejar a la persona en el lugar de mi corazón. La repito, perdonar no es olvidar, es recordar y volver a dejar a la persona en el lugar de mi corazón. Por eso Jesús dijo, perdona nuestras deudas. Una de las definiciones que a mí me gusta más del perdón es esta: perdonar es pagar la deuda de alguien más. Perdonar es pagar la deuda de alguien más, como un aval. ¿Sabes qué es un aval? Aquel que firma por otro, aquel que se compromete y dice, si él no te paga, yo te pago.
Por eso la Biblia dice, no firmes de aval. No firmes de aval, dice la Biblia. ¿Verdad? Pero eso es perdonar. Perdonar es pagar la deuda de alguien más. Fíjate, la palabra, cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas, esa palabra, perdona, viene de una palabra griega que quiere decir enviar. Enviar. Enviar, así simplemente. La palabra perdón es enviar. Y la palabra deuda es lo que se debe, lo que es justo o legalmente debido. Cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo que Jesús está diciendo es, dile a la persona, anda, ve, lo que es justo que me pagues, lo que es legal, lo que tú debes, ya no me debes nada. Eso es perdonar. ¿Has pagado alguna cosa por alguien más? ¿Algún dinero? ¿O un accidente de un carro y dices, híjole, pues yo no lo choqué, pero yo lo pedí? ¿O yo dije que yo lo pagaba? ¿A poco es grato pagarlo? Claro que no, no es grato. No es grato pagarlo. Pero de esa manera nos perdonó Dios. De esa misma manera. El Señor nos dijo, anda, ve, lo justo es que tú seas castigado por tu pecado y que vivas separado de mí eternamente. Pero yo voy a cubrir tu deuda, yo voy a cubrir tu ofensa con mi Hijo en tu lugar. Y fue lo que hizo el Señor. Fue lo que hizo el Señor. Cuando tú y yo vamos a perdonar a una persona, tenemos tres opciones: venganza, justicia o perdón. Mari nos decía algo ahorita sobre José el soñador. José el soñador fue vendido por sus hermanos. José el soñador, sus hermanos querían su muerte, pero lo vendieron. Y cuando José el soñador es el segundo de Faraón y los hermanos vienen a pedir misericordia, él tenía tres opciones: venganza, justicia o perdón. Venganza, justicia o perdón. Y aún la ley decía, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabes qué opción tomó José? El perdón. Y nuestro corazón a veces es tan engañoso que nosotros decimos, no, yo quiero lo justo. Yo quiero que pague lo justo. Pero tanto de la justicia y la venganza hay una línea muy delgada. Y la pregunta es, ¿cuándo comienza la venganza y hasta dónde termina la justicia? Y mejor, para no caer en esa línea tan delgada, mejor opta por el perdón, que fue lo que hizo José el soñador. Mientras tú y yo estemos en esta vida, nos vamos a topar siempre con estas tres decisiones: venganza, justicia o perdón. Venganza, justicia o perdón. ¿Qué decisión tomarás ante tu cónyuge? ¿Venganza, justicia o perdón? Quizás alguno de ustedes está pensando que el matrimonio ya se debe de terminar. Y dices, es lo justo, ya, cada quien que gane por su lado. ¿Para qué? ¿Para qué seguir con esto? Ya a nuestra edad y con estas cosas. ¿Para qué? Lo mejor es terminar. Es lo mejor. Venganza, justicia o perdón. ¿Por qué mejor no perdonarse el uno al otro? Quizás uno le dijo al otro, vamos a la cena, ándale, mira, voy a ir nomás porque tú me lo pides, pero para mí esto ya está muerto. Para mí esto ya está frío. Venganza, justicia o perdón. Cuando nosotros decidimos perdonar a alguien, consciente o inconscientemente hacemos estos 4 compromisos. No volver a pensar en el incidente. No volver a meditar y darle vueltas y por qué y esto y lo otro. No volver a pensar en el incidente.
El segundo, no volver a mencionar este incidente ni usarlo en su contra, que es algo que nos gusta hacer, usarlo contra la persona. Nos encanta hacer esto. Punto 3, no hablar de este incidente con otros. Déjame y te cuento algo. Ya lo perdoné, pero déjame y te lo cuento. ¿Qué? Fíjate que ta. ¿Para qué hablarlo si ya está perdonado? ¿Para qué contarlo con alguien más? Punto 4, no permitas que ese incidente interfiera o estorbe en tu relación con esa persona. Y es ahí donde nosotros decimos, estoy bien con él. ¿A poco nunca lo has dicho? Pero yo quiero pintar mi raya ya mejor. Y te confieso algo, cuando estaba haciendo el estudio, me di cuenta que muchas veces yo digo que perdono correctamente, pero al hacer el estudio digo, qué mal perdono. Qué mal perdono. Porque cuando sale a relucir el tema, hasta le pongo sabor, hasta le pongo sazón para que me des la razón de que yo estoy bien. Y cuando sale a relucir el tema me quiero ver bien espiritual. Yo no tengo nada contra él, contra ella, pero prudencia. ¿Te imaginas a Dios perdonándonos de esa manera? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, pero yo pinto mi línea. Prudencia. Pero no es así. No debe ser así. Dice Isaías capítulo 43, versículo 25, dice, pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de tu rebeldía. Y esa palabra, no me acordaré más de tu rebeldía, es no los traeré a memoria, no los sacaré a relucir. ¿Te imaginas cuando tú y yo estamos orando delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname, pero te dije, ¿no? ¿Sí o no te dije? Te lo advertí, ¿no? Órale entras, órale topas. ¿Te imaginas un Dios así? ¿Te imaginas un Dios así? El Señor ve más allá, el Señor ve nuestro corazón y aún no vamos delante de Él, pero Él ve nuestro corazón y sabe la actitud de nuestro corazón y Él ya nos dio el perdón. Él ya nos dio el perdón. Repito, ¿cuántas veces no decimos que hemos perdonado correctamente, pero realmente estamos mal? No hemos perdonado como el Señor nos manda perdonar. Estamos mal. Tú dices, yo ya perdoné a mi cónyuge, pero no quieres ni que te toque. Ay, viene ya sé por dónde va. Va a querer algo. Ya se bañó y se puso los calzones nuevos. Algo quiere. A veces se va sin dormir y ahora sí se bañó. O no toleras ni que te toque. Oye, mi amor, pero estoy bien, no tengo nada. Oye, mi amor, si salimos un día, tú y yo, solos. O ves que ya viene el marido y agarras al chiquillo, hijo, ¿no quieres dormir aquí con nosotros? Dices, mamá, ya tengo 12, no le hace, hijo, aquí duerme. ¿De verdad? ¿Hemos perdonado correctamente? ¿Cómo puedo superar la falta del perdón? Esa sería esta pregunta. ¿Cómo puedo superar la falta del perdón? Ya sé qué no es perdonar, ya sé qué es perdonar. Perdonar es pagar la deuda de alguien más. Él me ofendió, él me hizo, yo voy a pagar su deuda. Aunque él me ofendió, aunque él me hizo, yo la voy a pagar. ¿De qué forma la vas a pagar? Muriendo a ti mismo. Comiéndote el dolor, el llanto y quizás delante de Dios decir, ¿por qué yo? Porque eres mi hijo. Yo soy tu padre. Yo te perdoné. Tú perdona. Tú no lo merecías. Él no lo merecía. Pero yo te he perdonado.
yo te he perdonado. Por esa razón. Y eres tú quien va a cargar con eso, eres tú quien debe pagar la deuda. ¿Cómo puedo superar la falta del perdón? Confirma tu arrepentimiento. Mira, muchas veces la persona está dispuesta a perdonar, pero nosotros no ayudamos. Nosotros no ayudamos. La persona realmente está dispuesta a decir, está bien, pero ¿sabes una cosa? La palabra perdonar se ha vuelto tan trivial, se ha vuelto tan choteada, que lo agarramos para cualquier... ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdón esto! ¡Ay, perdón lo otro! Pero el perdón va ligado con el arrepentimiento. Y muchas veces la persona tiene ahí algo... el deseo de la persona es perdonarte, pero nosotros no ayudamos. Te dice tu esposa, mi amor, es que mira, bueno, pues perdóname. Sí, mi amor, pero hay que hablar, mira. Bueno, ¿me vas a perdonar, sí o no? ¿Me vas a perdonar o no? No, sí, pero hay que hablarlo, mira. No, entonces no, ¿para qué? Si no me vas a perdonar. Si no me vas a perdonar, ¿para qué? Ya no te voy a estar rogando, ¿sí o no? ¿De verdad? ¿Eso es un verdadero arrepentimiento? Cuando exiges que la otra persona te perdone, cuando orillas que la otra persona te perdone, sin realmente tú tener un arrepentimiento, ¿sabes qué vas a causar nada más en la persona? Amargura. 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 Ahora entiendes por qué no me toques, no me digas, no solos, con los niños, ¿para qué tú y yo? Hay amargura en el corazón. Hay amargura en el corazón. Ayudemos a la persona, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra falta. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Oye, pero si realmente mi cónyuge no se quiere arrepentir del mal que hizo, ¿qué hago? Ora por él. Ora por él. Pídele al Señor por él. Y quizás vas a tener que aplicar lo que el Señor dijo. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te pone una mejilla, ponle la otra. Pero ora por él. Ora por él. Y claro, aquí estoy hablando y no puedo meterme a ese punto de, entonces que me pegue, que me engañe, y todo. Hay algo que se llama límites. Y cuando hablamos de los límites es para una protección. Pero no vamos a entrar ahorita a ese punto. Pero ora por la persona. Ora por la persona. ¿Cómo puedo superar la falta del perdón? Renuncia a las expectativas. Renuncia, perdón, a las actitudes y expectativas pecaminosas. ¿A qué me refiero con esto? A que no esperemos a que la persona haga méritos para yo perdonarlo. ¿Has visto esas mujeres de, no lo voy a perdonar, que me ruegue si quiere, que me ruegue, que me escriba, que me diga, que me suplique, que me lleve a cenar, que duerma a los niños, que les dé de cenar, si quiere mi perdón? No, porque no. Yo no, que me ruegue. ¿De verdad? ¿Te imaginas un Dios así? ¿Te imaginas un Dios de esa manera? Que haga méritos, que me traiga detallitos, a ver si es cierto o qué. Jesús no le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Le dijo, pues depende del mérito que haga, Pedro. ¿Sí no le dijo? ¿Cuándo lo he de perdonar? Dependiendo del mérito y los detalles y qué tanto te ruegue, tú lo valoras y decides si lo perdonas. Le dijo, hasta 70 veces 7. Si 70 veces viene y se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Pero no esperemos los méritos, no esperemos esos méritos. Aunque Él no haga los méritos, no paguemos mal con mal.
No digamos que ya perdonamos a la persona y realmente hacemos cosas para lastimar a nuestro cónyuge. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Ya ves, Mari, si leen la Biblia y estoy diciendo que no. No, y ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. El Señor dice, ¿una persona se puede airar? Claro que sí, una persona se puede enojar, sí. Pero ¿cuándo caes en pecado? Cuando te vuelves grosero. Cuando te vuelves grosera. Puedes enojarte con tus hijos. Puedes molestarte por una actitud que hizo tu hijo. Pero al momento que le arrebatas, al momento que le jalas el pelo, al momento que le das un sequete, estás siendo grosero con él. Estás abusando de tu autoridad, estás abusando de tu fuerza y realmente ya fuiste grosero, ya pecaste. Sí, pero me llegó al límite. Pues ¿por qué esperas que te llegue al límite? Desde antes. Desde antes. Airaos, pero no pequéis. En el matrimonio te puedes airar, sí. Pero pecas cuando le dices, mejor me hubiera quedado con Pancho, mi vecino. Él sí me trataba bien. Cómo quisiera que te murieras. Ya pecaste. Ya. Pum, perdiste. Realmente lo estamos haciendo para lastimar al cónyuge, para lastimar a la persona. Yo no creo que puedas decir, yo ya perdoné a mi pareja, pero me niego a él en el área sexual. Que ni me toque, que ni pretenda tocarme. Y la verdad, señoras, si estamos puros adultos, no hay niños, porque a veces, de verdad, pero ¿de verdad castigas a tu marido con sexo? ¿De verdad? ¿Es tu forma de castigar a tu marido? Perdón, sin sexo. ¿Es tu forma de castigar a tu marido? ¿De verdad? Ya tenemos como 6 meses que no hay nada y que ni me pida. ¿6 meses? ¿Qué estará haciendo el hombre para satisfacerse? 6 meses. ¿Tanto tiempo? Pero tú castigas. ¿A poco crees que lo castigas? ¿A poco crees que lo castigas? Y luego te enojas con el marido y te vas, o la esposa, y te vas a Facebook a subir las frases. Mejor con Dios que con ese. Mejor sola, con mis hijos. Buchona, empoderada. Yo puedo nada más. ¿De verdad? Te vas al gym y subes la foto para que vea lo que se está perdiendo. ¿Cómo va a poner? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué es lo que ganamos con eso? Debemos recordar el perdón de Dios. Debemos recordar el perdón de Dios. Y déjame leerte esto. Por eso pasé y dije Mateo 18, porque lo traía en mis notas. Mateo 18, capítulo 23, versículo 35. Ya estamos sobre el final, te lo voy a leer. Mateo 18, versículo 23 al 35. Jesús ilustra esta parábola y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queremos el perdón de Dios, pero no queremos dar perdón al prójimo. Y nos volvemos como a este deudor: págame lo que me debes, me las vas a pagar, vas a ver. Por eso Jesús dijo, repito, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Pero cómo nos gusta contarlas, ¿verdad? Llevas 3, una más, ya no te la paso. Llevas 3, una en el 85, otra en el 2000, yo una más no te la permito. ¿De verdad has perdonado correctamente? ¿Has perdonado correctamente? Si nosotros dejáramos de pensar en la ofensa cometida contra nosotros, si dejáramos de pensar eso y lo sustituimos por lo que mejor, si dejáramos, ya me enredé, pero si dejáramos de pensar en las ofensas de tu cónyuge y lo sustituyéramos por las buenas cosas que tiene, te aseguro que hay más cosas buenas que cosas malas. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Por eso Pablo dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué dijo? En esto pensad. En esto pensad. Déjame terminar con esta historia. Sucede que por ahí de los años 1900, un matrimonio tenía un hijo joven. El papá era un hombre muy estricto, el papá le gustaban las reglas. Y el papá comienza a poner sus reglas y dice: en casa sí se viven las reglas, hijo. Y al hijo no le parecían, el hijo desobedecía las reglas, todo el tiempo la desobedecía. Y resulta que un día el papá llega y le dice: hijo, lo que estás haciendo no es correcto, te dije que en esta casa hay deudas. Y el hijo golpea a su padre y le dice: no me parecen las reglas de esta casa, no me gusta lo estricto que eres. El padre le dijo: si pongo reglas y si soy estricto, es porque te amo, no me gustan. El joven lo golpea, el joven lo avienta y la mamá le decía: no, hijo, no lo hagas. Le dice: me voy de esta casa, ya no los tolero, ya no los soporto, no quiero más estar aquí. Y el joven se va. El joven se va. Te estoy hablando que fue por ahí de los 1930, 40. Y el joven se va a otra ciudad, comienza a vivir en la calle, se queda sin comer. Y está el joven buscando refugio y lo encuentra un matrimonio de ancianos. Lo encuentra, hablan con él, le predican el evangelio. El joven, por la gracia y misericordia del Señor, cree en el evangelio. El joven se arrepiente, el joven comienza a congregarse, el joven comienza a asistir a la iglesia, el joven oraba, el joven leía. Y el joven dice: tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que pedirle perdón a mi padre. Porque lo que hice no fue correcto. Pero sé que mi padre es un hombre de reglas, es un hombre estricto. Yo dudo de su perdón. Lo que hace el joven
es mandarle una carta a su mamá y decirle que le quiere hablar por teléfono, que esté en la caseta tal, porque a tal hora y a tal día le va a hablar. Y la mamá va, recibe la carta, la mamá va, el joven le marca y la mamá recibe la llamada. Y el joven le dice: mamá, quiero decirte que conocí de Jesús. Quiero decirte que Él me dio su perdón. Mamá, quiero pedirle perdón a mi padre. Pero yo sé que mi padre es un hombre duro, mi padre es un hombre estricto. Yo no sé si mi padre me va a perdonar. Y le dice la mamá: ¿te va a perdonar, hijo? Dice: no sé, lo que hice fue muy grave. Le dice: te voy a pedir un favor, mamá. Le dice ella: dime. Voy a agarrar el tren de las 8 y pienso, de las 8 de la mañana, y pienso llegar por ahí de casa como a las 7. Pero no quiero llegar, mamá, sin antes tú no me des una señal de que mi padre me ha perdonado. Y le dice la mujer: ¿qué señal quieres? Dile a mi padre que hablé y que vengo a pedirle perdón. Pero dile que si tengo su perdón, si tú ves la acción de él de que me va a perdonar en el árbol del patio que tenemos fuera de la casa, por favor, pon ahí una sábana blanca. Cuelga en el patio de la casa una sábana blanca. Y yo con eso me daré cuenta que voy a tener el perdón de mi padre. Y la mamá le dice: está bien, hijo, está bien. Y cuando el joven toma el tren, el joven iba nervioso. Cuando el joven va llegando cerca de la ciudad, dice: yo no creo que mi padre me vaya a perdonar. Y cuando va llegando por la estación, alcanzaba a ver su casa y se veía ese gran árbol. Y cuando el joven voltea, ve el árbol lleno de sábanas blancas. Lleno de sábanas blancas, que las sábanas ondeaban y las sábanas decían: tu padre te ha perdonado. La muestra que nosotros tenemos del perdón no fue en ese patio ni en ese árbol. La muestra que tú y yo tenemos de que Dios nos ha perdonado es en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es esa sábana blanca donde el Señor te dice: te he perdonado. Te he perdonado. No te rehúses a mi perdón. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Si el Señor me perdonó sin yo merecerlo, si el Señor me perdonó cuando yo merecía el infierno, ¿por qué no perdonar a mi cónyuge? ¿Por qué no perdonar a mi padre? ¿Por qué no perdonar a mi madre? ¿Por qué no perdonar a mi hijo? ¿Por qué no perdonar a mi hermano? Si el Señor no me negó su perdón. Pero si tú supieras, Uziel, lo que me hizo, si tú supieras, no quiero saber, pero lo único que te puedo decir, que yo no veo aquí a nadie clavado en la cruz. Lo que le hicieron a nuestro Señor fue más grave que lo que a ti te han hecho. Fue más grave. Y aún así en la cruz del Calvario dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora tú ya sabes del perdón. Sí sabes lo que haces. Sí sabes lo que haces. Ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tu ofensor. Dios les bendiga.